Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, maravilloso en cuanto que es muy extendido. Muchísima gente sufre de este tema y pocos hacen algo por evitarlo, por prevenir, pero finalmente produce un gran sufrimiento. Y lo que nosotros queremos, por eso decimos que es un tema extraordinario, es colaborar con ustedes para generar conciencia del tema, que ustedes se apersonen del mismo, se empoderen. Por favor, consulten en internet, hablen con médicos, hablen con enfermeras, en fin, asesórense, porque si lo hacen oportunamente pueden superar el problema y salir airosos, que de eso es que se trata. No se trata de sufrir. Ese cuento de la filosofía oriental de que nacimos para sufrir, yo personalmente no lo comparto. Yo creo que nacimos fue para ser felices, ser los creadores de nuestra felicidad. Y esto comienza ¿dónde? En nuestra tranquilidad personal y comienza en nuestra salud. Ahí tenemos soportes muy fuertes para ser felices y para no ser una carga para la familia. Entonces hoy vamos a tratar un tema que realmente conmociona, la fibrosis. Y vamos a hablar concretamente de las enfermedades respiratorias crónicas. Ay, Dios mío, que nos estén viendo en este momento los fumadores, que nos estén viendo en este momento las personas que han cocinado con leña, que nos vean en este momento las personas que trabajan con químicos y químicos agresivos. Les conviene enormemente. Entonces el tema es la fibrosis pulmonar idiopática. Vamos a ver en qué consiste. La fibrosis pulmonar idiopática pertenece a las enfermedades respiratorias crónicas y es causa, como lo dijimos hace un instante, de una alta mortalidad a nivel mundial. Inclusive muchos pacientes terminan con vida artificial, lo cual es terrible. Yo les conté a ustedes hace algún tiempo de un amigo mío que precisamente terminó con vida artificial, pegado a unas máquinas. Ay, eso no es vida, eso no es vida. Y lo mantuvieron, y lo mantuvieron, y lo mantuvieron. Pero desgraciadamente la enfermedad terminó llevándoselo. En el mundo, millones de personas, pero es que es una cosa increíble, millones de personas en el mundo cada día sufren las consecuencias de semejante enfermedad tan terrible, enfermedad respiratoria crónica, como es la fibrosis pulmonar. Entonces pongámosle atención a esto, porque inclusive en el aire que respiramos hay elementos que son terriblemente destructores de la salud pulmonar. Aquí hemos varias veces manifestado nuestra inconformidad con que, por ejemplo, a la gasolina a la gasolina de los carros, se le agreguen algunos químicos que finalmente van a tener una repercusión muy negativa en los pulmones. Más concretamente, recuerden ustedes que durante años el célebre plomo en la gasolina, dizque para darle más fuerza, más octanaje y que los carros trabajaran mejor. Por tanto, la fibrosis, y este es un dato más concretico, más aterrizado, la fibrosis crónica del pulmón está catalogada como crecientemente fatal. Así que a cuidarnos, tener bien nuestra sangre, respirar aire puro. Para eso vamos a sitios que tengan una abundante naturaleza y acostumbrémonos a tener unas relaciones muy especiales con el mundo natural, porque eso nos ayuda enormemente. Bueno, la fibrosis es una cicatrización permanente de los pulmones que los vuelve gruesos y vuelven duros los tejidos. Por tanto, ahí el movimiento natural de los pulmones se ve seriamente afectado y la acción de los pulmones cuando nosotros respiramos también se ve terriblemente afectada. Causa entonces dificultad respiratoria, una fuerte disminución de la cantidad de oxígeno que los pulmones deben suministrar. Afecta a mayores de 50 años, pero claro, porque es que es el resumen de toda una vida, medio siglo metiéndole cosas inadecuadas al cuerpo, pues vamos a sufrir las consecuencias. Lo curioso es que afecta, aquí es lo contrario de la fibromialgia. La fibromialgia ataca más a las mujeres que a los hombres. En la fibrosis pulmonar ataca más a los hombres que a las mujeres. Lo inquietante del tema es que el 50% de pacientes
después de ser diagnosticados con fibrosis pulmonar idiopática, muere en un promedio de 3 años. Y es bastante creciente el número de muertos por este tema respiratorio crónico. Infecciones virales crónicas son sus principales causas, o sea, las causas más frecuentes. Pero también se asocia lo que aquí hemos denunciado, que por favor no fumen. Es que no son ganas de molestar, de inquietar a los demás, no. Es que fumar es un verdadero atentado contra las vías pulmonares. Y algo que es nuevo, es un concepto bastante nuevo, pero es producto de investigación, no producto de ¿será posible? Una hipótesis por ahí a ver si funciona. No. Hay un estudio muy serio hecho en Inglaterra que demuestra que el colon irritable afecta terriblemente las vías pulmonares, las vías respiratorias, quiero decir, y especialmente los pulmones. Bueno, entonces creo que este tema queda más o menos claro. Es bastante inquietante el tema de la fibrosis quística pulmonar. Pasamos ahora a la bronquitis. Como estamos hablando de las enfermedades respiratorias crónicas, recuerden que los nombres en medicina que terminan en itis quiere decir inflamación. Pues bronquitis quiere decir inflamación pues, de los bronquios. Pues bien, así como por ejemplo la hepatitis es la inflamación del hígado, la bursitis es la inflamación de la bursa, la artritis es la inflamación de las articulaciones, en fin. Entonces es bueno tener en cuenta esto. Y cuando se dice artritis, inflamación de articulaciones, también comprometemos ahí el estado de los discos de la columna vertebral, porque ellos también pueden sufrir artritis. Y más exactamente, un poquito más crónica la cosa, osteoartritis degenerativa. Puede por esos lados aparecer porque inflama las vértebras. Bueno, la bronquitis, entonces ya vimos que es la inflamación aguda o crónica de los bronquios. Bueno, ¿y los bronquios qué son los bronquios? Porque siempre damos aquí aclaraciones. Entonces decimos que la bronquitis, la inflamación de los bronquios. Bueno, ¿y qué son los bronquios? Pues repasemos, porque al fin y al cabo son nociones básicas que los niños ven en primaria y obviamente después se ven en secundaria. Los bronquios, digámosle por asociación de ideas, es la tubería que forma parte del sistema respiratorio. Tenemos 2 bronquios principales que nacen al final de la tráquea y cada uno va hacia un pulmón. ¿Qué es lo que conducen? Conducen el oxígeno que respiramos. Eso, a propósito del oxígeno que respiramos, ¿sabían ustedes que en Occidente, quiero decir Europa, Australia, el continente americano, no sabemos respirar? No sabemos respirar. Respiramos automáticamente, pero hemos perdido la noción de respirar conscientemente. Aquí dedicamos una vez un programa al tema respiración. Recuerdo tanto que hicimos ejercicios y todo esto. Pero como estamos hablando específicamente de este tema, es bueno recordar que la respiración debe ser plena, debe ser abdominal. Cuando respiramos, cuando inhalamos, entonces inflamos la barriguita, que el aire llegue pleno hasta el fondo de los pulmones. Esto es muy bueno para los deportistas porque se fatigan menos. Es excelente para los instrumentistas de instrumentos de viento como la flauta, el flautín, la trompeta, el fagot, el corno, en fin, todo lo que son instrumentos de viento. Los maestros que tocan estos instrumentos, para ellos la respiración es absolutamente definitiva. Y para los cantantes deben tener, sin lugar a dudas, una excelente respiración para mantenerlos sostenidos más tiempo y fatigarse menos. Para quienes bailan, por ejemplo, ballet o bailan, por ejemplo, participan en concursos como de salsa, tango, etcétera, etcétera, ¿cómo es de importante respirar bien? Los nadadores ganan demasiado, ganan muchísimo respirando bien, respirando en forma plena, total, distensionando el cuerpo y aprovechando la inhalación de aire para que el cuerpo sustraiga mejor todos los contenidos que el aire tiene, porque no solamente tiene oxígeno, hay muchos gases ahí. Pues bien, entonces hay que respirar adecuadamente. No respiramos, la inmensa mayoría de personas no respiran bien.
respiran es alto, entonces se le dice a la persona, a ver, usted respire profundo y hace así. No, respiración alta no, es respiración profunda, a ver, hace así. Eso sí, pero la respiración que regularmente tienen las gentes que respiran profundo y hacen así, eso no, por ahí no es el asunto. Pues bien, el aire inspirado entonces ¿qué? Pues sigue el trayecto de la tráquea y los bronquios. Tenemos que respirar aire lo menos contaminado posible, lo menos contaminado posible. Yo conocí en una feria en París un aparatico pequeño que se coloca en las esquinas, por ejemplo, de las habitaciones, de las salas, y ese aparatico absorbe el polvillo ambiental. Entonces se respira un aire mejor. Recuerden ustedes que en el polvillo ambiental hay microorganismos, todos los que ustedes quieran, y no solo hay microorganismos, hay microhuevos de esos microorganismos que nosotros los respiramos continuamente y van a dar ¿a dónde? Nada menos que vía pulmonar, y ahí se desarrollan. Por eso es que la parasitosis tiene una de sus causas en el aire contaminado. Bueno, entonces cuando inhalamos, el aire va a pulmón, etcétera, se produce todo el proceso natural. Se garantiza un intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso es que oxígeno entra y sale dióxido de carbono. Bueno, esto enriquece la sangre. Cuando respiramos aire puro, y entre más puro, más se enriquece la sangre, más se fortalece la sangre. Pero estamos aquí contra la espada y la pared, porque resulta que cuando la sangre está contaminada, está envenenada, está intoxicada, vamos a tener muy serios problemas de salud. ¿Por qué razón? Porque entonces la sangre va a generar una serie de desfases en los órganos y en los sistemas. Lo primero que se manifiesta cuando hay niveles de toxicidad en sangre es que la persona mentalmente pierde lucidez. Y no solamente pierde lucidez, es que igualmente disminuye la capacidad visual y también la capacidad auditiva. Fuera de eso, la persona pierde reflejos, pierde fuerza, resistencia, velocidad. No, el cuerpo se le torna pesado. Entonces el trabajo de los pulmones, al traer el oxígeno y convertirlo en vida, porque eso es energía, la energía es vida, entonces esto nos permite, sin lugar a dudas, desempeñarnos en el mundo, pero tenemos que tener la sangre limpia y procuremos respirar, ¿qué? Pues procuremos respirar también aire limpio. Es muy bueno tener la sana costumbre, con alguna regularidad, salir de las grandes ciudades, que las grandes ciudades son muy contaminadas, ir a sitios ricos en naturaleza, que tengan, por ejemplo, grandes extensiones de árboles y cosas así. Inclusive meternos en ese mundo ahí, eso se renuevan las energías de una manera deliciosa. Por ejemplo, la bronquitis está asociada también, ay Dios mío, casi nada, está asociada con el tabaquismo. Vuelve y juega el tema del cigarrillo. Y también está asociada la bronquitis a exposición larga a elementos químicos que son volátiles, pero que a su vez son bastante tóxicos. Por ejemplo, como el arsénico, para poner un caso de esos. Pero mire que estuvimos en la mina a cielo abierto de La Guajira, la mina del Cerrejón. Billones, porque ahí no son millones, son billones de micropartículas están en el aire. Y la gente respira eso. Allá para atenuar un poquito la crítica, a los visitantes les dicen, no, esto de aquí no hay problema, todo está bajo control. ¿Cómo que sí que está bajo control? Si es que la contaminación está llegando a Santa Marta y la bahía de Santa Marta está terriblemente mal, huele horrible y el agua está fea, está contaminada y huele inmundo. Pero es porque por la contaminación que viene precisamente del Cerrejón, porque antes no era así. La bahía de Santa Marta era un punto de encuentro de muchísimos colombianos y gentes del exterior que venían en turismo y disfrutaban la muy bella bahía de Santa Marta, pues que hoy ya de bella pues la historia. El cáncer pulmonar puede desarrollarse precisamente en los bronquios.
Eso es una cuestión que es bueno saberla. Hay en los bronquios. Y esto afecta principalmente, porque está probado en los estudios clínicos, afecta principalmente en los países industrializados. Recordemos que uno de los países más contaminadores del mundo es Estados Unidos, que su atmósfera, su aire es terriblemente pesado. Pues bueno, en alopatía, cuando hay un cáncer, regularmente se emplea la quimioterapia, la radioterapia, se puede llegar a la cirugía, en fin, toda esta cantidad de cosas. Son tratamientos extremos, esos son los recursos que se tienen, pero resulta que en medicina alternativa procuramos darle una manita al paciente para tratar de rescatarlo del cáncer y de ese viacrucis que significa la quimio hasta llegar a la cirugía. Cientos de millones de personas en el mundo, entonces hoy en día tienen enfermedades respiratorias crónicas. Y miren los siguientes datos. Con asma, hay más o menos 250 millones de personas. Bastante preocupante el tema. Con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 70 millones de personas. Ay, Dios mío, y la muerte que les espera no es nada agradable. El 90% de las muertes por EPOC se presenta en países pobres, en países de bajos ingresos. Ahí tienen el premio, pues. Millones de personas en el mundo sufren rinitis alérgica, sinusitis y otras enfermedades respiratorias crónicas. Pero les cuento lo siguiente. No olvidemos que sí hay una relación muy estrecha entre colon irritable, rinitis, sinusitis, asma. Eso está estudiado. Digamos, en algunos sectores de la salud, esta idea pues ya es aceptada porque la gente lo ha estudiado. En otros sectores de la salud no se acepta, esa relación no existe. Bueno, en la medida en que las investigaciones se van imponiendo, se va despejando el panorama. También dentro de las enfermedades respiratorias crónicas pues tenemos el asma. Y es tan especial este capítulo que le vamos a dedicar precisamente un programa completo. Por ahora les adelantamos lo siguiente. El asma, cuando a través de medicamentos se logra parar, no curar, sino parar, no es que se cure. Sencillamente es que se estabilizó el paciente, pero ahí tiene el asma. Entonces, ¿qué sucede? Por la acción medicamentosa, el asma no reaparece. Con el correr del tiempo, sucede un fenómeno bastante increíble, pero sucede, y está absolutamente probado que sí es así, que es un desdoblamiento de la misma enfermedad. Y aparece luego con otro nombre. Aparece nada menos que con lo que ustedes conocen como hemorroides. Entonces, una de las definiciones de hemorroides es: la hemorroides es un asma mal curada. Mire a dónde fue a parar el tema del asma, a dónde fue a parar el tema del respiratorio crónico. Entonces, la salud, cuando a la salud la afecta algo, ese algo puede desencadenar toda una cantidad de acontecimientos que pueden afectar no solamente un órgano, sino varios órganos. Inclusive puede llegar a afectar sistemas. Entonces, tenemos que cuidarnos, porque lo único que tenemos es este edificio que habitamos nosotros. Y tenemos que cuidarlo. Si cuidamos el carro, la bicicleta, la moto, cuidamos de la habitación donde vivimos, cuidemos también este edificio que habitamos. Porque el día que nos duele a nosotros, no a los demás. Y por favor, total cero al cigarrillo, el licor bajo un control estricto. Si acaso, por ejemplo, algo que sea benéfico para la salud, como por ejemplo el vino tinto del que hemos hablado acá. Un vino tinto con el almuercito cae bastante bien. Para las personas que tienen hipotensión, entonces se toman con el almuerzo una copita de vino semiseco. Y vea, vino tinto semiseco, y los resultados son fantásticos. Para quienes tienen problemas gástricos, entonces para acostarse se toman, siempre ojo con que no estén medicados, se toman un pequeño traguito de whisky puro y vea, poder, pero es que eso ya es medicado. Lo otro no, porque lo otro ya es totalmente absurdo. Bueno,
Hemos llegado al final, les habló Douglas Rocutz. Ustedes saben que nos encuentran en el 314-370-5005, nos encuentran en las redes sociales. Tenemos multitud de programas de salud, obviamente inspirados en la salud de la columna vertebral, aquí con nuestros amigos de Hogar TV Channel. Nos encuentran en las redes sociales, ahí estaban a pie de pantalla. Pues bien, pronto estaremos nuevamente con ustedes en sus hogares, compartiendo temas de suma actualidad y de una manera informativa, no profunda, por eso se lo dejamos a la academia, pero sí que genere expectativa y motivación para que las gentes investiguen y se ayuden. Muy amables y hasta una próxima ocasión.